múltiples ocasiones, México como miembro de la OCDE se encuentra obligado a, a acatar lo establecido por el plan BEPS, que básicamente pues es un plan o son medidas para pues reducir la erosión de la base gravable o el abuso pues de los beneficios fiscales. Esto a través de acciones que se proponen o que se sugieren a los países miembros y que establecen ciertos conceptos o ciertas medidas que se consideran pues de cierta forma obligatoria, pero que al ser sugeridas, pues cada país tiene la posibilidad de adoptarlas de acuerdo a su legislación interna. En este caso, y respecto a los esquemas reportables, justamente resulta aplicable la acción 12 del plan BEPS, eh, que el principal objetivo de establecer este mecanismo de reporte de esquemas fiscales es el proporcionarle a la autoridad la información pues de manera más oportuna respecto a todas los esquemas de planificación fiscal que los contribuyentes estén autoridades fiscales puedan identificar cuáles son aquellas pues correctas y cuáles son aquellas que se pudieran entender como demasiado de los objetivos de reportar estos esquemas es que justamente la autoridad pueda realizar una detección temprana o más oportuna pues, de la aplicación de estos esquemas. Es decir, que pueda identificarlos de una manera más rápida y no sea a través eh, pues del ejercicio de sus facultades de comprobación cuando estos esquemas ya se implementaron y respecto a la legislación o a los cambios en criterios, legislación, actos, en su forma de actuar y que sea de esta manera, como les decía, más previsora al hecho de estar como sucede ahora, pues respondiendo ante los actos de los contribuyentes. Es decir, actualmente los contribuyentes realizan los actos, implementan los esquemas. Otro de los objetivos de establecer estos mecanismos de reporte de esquemas fiscales es pues disuadir a los contribuyentes respecto de su adopción. Es decir, eh, se pretende o el objetivo que está establecido en la acción 12 del plan BEPS es que los contribuyentes, al saber que estos esquemas van a ser sabidos por el fisco, eh, se abstengan de implementarlos. Pues porque seguramente al establecer mecanismos agresivos, sabemos que el fisco va a responder ya mucho tiempo después. Y con este tema de reportarlo o de hacerlo de conocimiento de las autoridades desde que se plantea el esquema, lo que se pretende es que el contribuyente sea consciente de que desde ese momento la autoridad ya tiene la información y pues por lo tanto
se convenza o disuadirse de pues no implementarlo. Ahora bien, siendo estos los objetivos principales del plan BEPS, también hay que establecer que el plan o la acción 12 del plan BEPS nos establece los, sí los objetivos, pero también establece las bases de cómo se va a llevar a cabo esta acción. Sin embargo, como les decía, en realidad es establecer las bases para que cada país lo adapte de manera interna o lo adapte a su legislación doméstica. Ahora, de acuerdo a la acción 12, quienes tienen que declarar o reportar los esquemas de planeación son pues tanto los contribuyentes como los planificadores, que podemos entender que los planificadores son pues eh, en México a quienes se estableció como los asesores fiscales. Ahora, ¿cuándo se declara la información? Más adelante Héctor nos va a explicar un poco más a detalle este tema, pero de acuerdo a la acción 12, el objetivo principal es que la información sea reportada de forma inmediata. Esto está relacionado con lo que platicábamos hace un momento respecto a la oportunidad de ser preventivo y de reaccionar de manera inmediata por parte de las autoridades. Por lo tanto, según la acción 12 del plan BEPS, el reporte de los esquemas debe de ser también de manera inmediata. Sin embargo, pues establece que cada autoridad fiscal en el país establecerá cuál es el momento de acuerdo a su legislación y a su forma de manejarse. Y bueno, ¿qué información hay que declarar? De acuerdo a la acción 12 del plan B, cada país tiene que decidir cuáles son esas estructuras o mecanismos que se consideran reportables, que deben de ser de conocimiento de sus autoridades y establecer de acuerdo a cada estructura que se identifique como reportable, cuál es la información necesaria o cuál es la información que se considera que debe de conocerse respecto a estas estructuras o estos mecanismos. También hay que decir que la acción 12 del plan BEPS sí señala que es necesario un equilibrio entre darle a la autoridad la información que necesite de manera clara y útil, es decir, darle toda la información que pudiera servirle a la autoridad, pero que esto también sea, pues, más bien que no sea una carga excesiva para el contribuyente, que no le implique una carga de cumplimiento excesiva eh, o que no sea demasiado complicado para el contribuyente el poder cumplir con esta obligación. Y bueno, tal cual, esto sí me gustaría leerlo, y es que la acción 12 del plan BEPS señala que en el supuesto de que un determinado país se incline por la adopción de normas de declaración obligatoria, las recomendaciones implican un grado de flexibilidad suficiente para establecer el justo equilibrio entre la necesidad que tiene todo país de disponer de información más completa y relevante y la carga potencial de cumplimiento que recae sobre los contribuyentes. ¿Por qué consideramos muy importante este punto en específico? Porque más adelante vamos a analizar que en el Código Fiscal se introdujeron las bases o los elementos básicos. Sin embargo, cuando uno los ve pensaría que es muy fácil cumplir con esta obligación de reportar esquemas de planeación. Sin embargo,
Cuando analizamos la resolución miscelánea fiscal, nos encontramos con que existen demasiados requisitos y demasiados elementos que deben de considerarse o que deben de aportarse al reportar un esquema. Esto implica una carga excesiva que no guarda esa relación de flexibilidad que establece la acción 12 del Plan BEPS. Es decir, en México se estableció una carga excesiva hacia los asesores fiscales o hacia los contribuyentes obligados a reportar esquemas que en cierto momento pudieran parecer que ni siquiera son completamente, no se pueden cumplir por completo. Entonces, bueno, es muy importante que tengamos en cuenta que aun cuando la acción 12 del Plan BEPS señala esta necesidad fundamental de tener un equilibrio entre el cumplimiento y la carga que esto pudiera implicar al contribuyente, pues no fue así, no se adoptó tal cual en nuestro país. Bueno, el día 9 de diciembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma del Código Fiscal de la Federación, en la que se establece tal cual un título sexto denominado la revelación de esquemas reportables, y pues no nada más se incluyó todo este apartado, sino se modificaron varios de los artículos del Código Fiscal de la Federación que se encuentran pues encaminados a regular tanto la manera en la que se revelan estos esquemas como pues las facultades de comprobación de las autoridades derivado de pues de esta nueva obligación. Es decir, también no solamente se incluyó la manera en la que se realiza o tal cual la obligación, sino se modificaron las consecuencias de hacerlo o de no hacerlo, estableciendo sanciones y pues evidentemente modificando o ampliando las facultades de comprobación de las autoridades. Y bueno, como les decía, no solamente fue incluido en el Código Fiscal de la Federación, sino la mayoría de la regulación fue incluida o fue prevista a través de la resolución miscelánea fiscal. Aquí podemos ver la primer parte, es a partir de aquí de donde podemos encontrar el cúmulo de detalles respecto al cómo debe de realizarse el reporte de estos esquemas. Ahora bien, para el cumplimiento de esta nueva obligación, debemos entender que en términos generales se encuentra encaminado a que sea el asesor fiscal quien revele los esquemas. Sin embargo, también hay pues la posibilidad de que sea el contribuyente directamente quien revele el esquema. Sin embargo, al ser predominante la obligación del asesor fiscal, hay que entender bien quién está entendido como un asesor fiscal. De acuerdo al Código Fiscal, se entiende como asesor fiscal tal cual a cualquier persona física o moral que en el curso ordinario de sus actividades realiza actividades justamente de asesoría fiscal y que en realidad esté involucrado tanto en el diseño, la comercialización, organización, implementación o administración de la totalidad de un esquema reportable, o que sea quien pone a disposición la totalidad de un esquema reportable para su implementación por parte de otro. Es decir, que pudiera ser un tercero intermediario, pero que participe poniendo a disposición de alguien la totalidad de esta planificación. También se considera obligado
a los residentes en México o en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en territorio nacional, siempre que estas actividades sean atribuibles al establecimiento permanente tal cual y sean realizadas por un asesor fiscal, o sea, que sean realizadas a través del asesor. Y bueno, cuando un asesor fiscal que sea residente en el extranjero tenga en México un establecimiento permanente o tenga una parte relacionada, se presume, salvo prueba en contrario, hay que recordar que de acuerdo a nuestro código fiscal, este tipo de presunciones pues siempre van a aceptar prueba en contrario. Se presume que la asesoría fiscal fue prestada por estos últimos, es decir, por la parte relacionada o por el establecimiento permanente en nuestro país. Bueno, otro de los supuestos es cuando un tercero que sea residente en México o que tenga un establecimiento permanente en México de un residente en el extranjero realiza actividades de asesoría fiscal utilizando, aquí hay que entender que es un tercero, pero utilice la marca o el nombre comercial del asesor fiscal residente en el extranjero para brindar asesoría. Entonces, pues se entiende que ese es el asesor fiscal que va a estar obligado a reportar el esquema. Y no obstante estos supuestos, el Código Fiscal es muy amplio al establecer que existe la obligación de revelar un esquema sin importar la residencia del contribuyente, siempre que se obtenga un beneficio fiscal en México. Es decir, aun cuando están bien establecidos algunos de los supuestos, no importa, siempre vas a estar obligado a revelar los esquemas si, independientemente de la residencia fiscal, si de este esquema deriva un beneficio fiscal que se disfrute o que surja en México. Esto nos lleva a que existen algunos detalles que cuidar, y es que si hay un grupo de varios asesores que están obligados a revelar el mismo esquema, la obligación de revelarlos va a entenderse cumplida solamente si uno de ellos revela el esquema, es decir, del grupo de varios asesores fiscales que tienen el mismo esquema, con que uno lo revele, se entiende que la obligación ya se cumplió para todo el grupo de asesores. Sin embargo, este asesor que cumple con la obligación debe de exhibir una constancia a los, al grupo de asesores. Estas constancias pues se emiten a través del portal que el SAT creó específicamente para la revelación de esquemas fiscales. Y también, bueno, cuando una persona física preste servicios de asesoría fiscal, pero lo haga a través de una persona moral, entonces la persona física tal cual como individuo no está obligada a cumplir con la obligación de revelar el esquema. Pero esto se encuentra condicionado a que sea la persona moral quien revele el esquema al entenderse como como un asesor fiscal. Por ejemplo, en GIA, pues bueno, tanto la parte de impuestos, proyectos especiales, como incluso el área legal y la auditoría, pues prestamos asesoría fiscal o podemos implementar asesoría que pueda entenderse como un esquema reportable. Sin embargo, no estamos obligados como individuos, como personas, a revelar el esquema, sino sería GIA el obligado a revelar este esquema. Y bueno, también hay una declaración informativa, de acuerdo a la resolución miscelánea fiscal, que debe presentarse en el mes de febrero de cada año y pues básicamente
es identificar con nombre, denominación o razón social de los contribuyentes y RFC, respecto a aquellos a los que se les brindó alguna asesoría fiscal que se entienda como un esquema reportable. Bueno, justamente retomando los objetivos de esta acción, tenemos que recordar que su principal objetivo es identificar aquellos esquemas que se encuentran encaminados a obtener un beneficio fiscal. Ok, sí, me queda muy claro que el objetivo es identificar o disminuir el abuso de estos beneficios fiscales. Pero el beneficio fiscal se encuentra conceptualizado tal cual en nuestro Código Fiscal de la Federación, en su artículo 5A, párrafo, me parece, quinto, en el que nos establece que se consideran beneficios fiscales cualquier reducción, eliminación o diferimiento temporal de las contribuciones. Esto implica todos estos supuestos cuando sean alcanzados a través de deducciones, exenciones, no sujeciones, el no reconocimiento de una ganancia o de un ingreso acumulable, los ajustes o la ausencia de ajustes en la base imponible, el acreditamiento de las contribuciones, la recaracterización de algún pago o de alguna actividad o algún cambio de régimen fiscal. Cuando a través de estas actividades o de estos actos o incluso omisiones se obtenga alguna reducción, eliminación o diferimiento temporal de las contribuciones, se entiende que existe un beneficio fiscal y por lo tanto, pues tanto le es aplicable los supuestos del artículo 5A, como podemos entender que este es el principal objetivo del reporte de esquemas, ya que estos esquemas pues básicamente son planeación que es tendiente a obtener este tipo de resultados, la reducción, eliminación o diferimiento de las contribuciones. Y pues bueno, ahora para entrar más a detalle respecto a cómo se cumple con esta obligación, el licenciado Héctor nos va a explicar quiénes son los obligados y cuáles son las obligaciones. Por mi parte es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Vania. Buenos días, espero que estén teniendo una excelente semana de martes. Y pues bien, como lo comentaba Vania, esta obligación que entró en vigor a partir del año pasado, pero que su cumplimiento en sí está a partir de lo que es 2021. Es decir, todo lo que se haya realizado como esquemas reportables o que configure como un esquema reportable, se tiene que presentar en este año, en 2021. O bien, si anteriormente se realizaron planeaciones fiscales que se consideren agresivas, que tengan efectos fiscales a partir de 2020, igualmente se tienen que reportar. Entonces, vamos a platicar quiénes son los obligados a revelar estos esquemas de los que ya Vania nos hizo favor de hablarnos. Si nos haces favor de pasar a la siguiente, Vania. Pues bien, primero que nada, el obligado principal va a ser el asesor fiscal. Ya vimos quiénes se consideran asesores fiscales. Entonces, la obligación primigenia de revelar estos esquemas lo van a tener los asesores fiscales. Pero cuando se den algunas circunstancias que nos señala el Código Fiscal, que en las cuales el asesor fiscal no revele estos esquemas, entonces esta obligación se va a trasladar al contribuyente. Entonces, la siguiente, por favor. ¿Cuándo el contribuyente va a estar obligado a revelar estos esquemas? Pues bueno, vamos a encontrar una serie de hipótesis en las cuales esta obligación, digamos, se le va a trasladar al contribuyente o al asesorado
para que sea él quien presente el esquema reportable directamente ante el Servicio de Administración Tributaria y no sea el asesor fiscal, llámese abogado, contador, auditor, el despacho, quien sea, quien tenga la obligación primigenia. Pues bien, el primero, cuando el asesor fiscal no le proporciona el número de identificación del esquema que reportó al Servicio de Administración Tributaria. Cuando se hace el reporte del esquema reportable en el aplicativo, hay un aplicativo específico para todo esto, que es pues básicamente una serie de pasos a seguir para ir subiendo tu esquema reportable e ir explicando al SAT. Más adelante se los explico en qué va tu esquema. Pues bueno, arroja al final un número de folio, por así decirlo, que vamos a conocerlo como número de identificación. Entonces, cuando el asesor no le proporciona a su cliente o a su asesorado o al contribuyente este número de identificación, entonces ahí la obligación se traslada al cliente. Cuando el asesor fiscal no le proporciona una constancia que señale que el esquema no es reportable. Esto es importante porque en febrero salió un comunicado, más que un comunicado, fue un resolutivo de la Secretaría de Hacienda, porque no fue ni del SAT, ni del Ejecutivo, ni nada, fue directamente de la Secretaría de Hacienda, en la cual ponían un tope en cuanto a revelar los esquemas. Entonces, eso, la verdad es que prácticamente los que no llegaron a ese tope, pues no estaban obligados a revelar ese esquema. Entonces, aquí el asesor fiscal debió o debe haber proporcionado a los clientes una constancia en la que se señale que pues este esquema, esta asesoría que le brindó al cliente no es reportable. Entonces, cuando no le proporciona esta constancia a su cliente, el asesor fiscal al cliente, entonces va a trasladar la obligación. También cuando el esquema reportable haya sido diseñado, organizado, implementado y administrado por el contribuyente. Es decir, aquí no hubo intervención ni de un especialista, ni de un consultor, ni del abogado, ni del asesor, sino simplemente el contribuyente, llámese persona física o persona moral, fue el que estructuró el esquema que se considera agresivo. Y entonces es aquí cuando pues, tiene obviamente la obligación. Ahora bien, cuando el contribuyente obtenga beneficios fiscales en México de un esquema reportable que haya sido diseñado, comercializado, organizado, implementado o administrado por una persona que no se considera asesor fiscal conforme al código. Esto es bien chistoso, este punto es bien interesante porque pues vemos que no se escapa nada de lo que se considera como esquemas fiscales o planeaciones fiscales agresivas, que es lo que pretenden evitar o más bien pretenden tener conocimiento el Servicio de Administración Tributaria. Entonces, si el contribuyente obtiene beneficios en México y esta asesoría o esta implementación se la brinda a una persona que no se considera asesor fiscal, pues entonces pues también la obligación es del cliente. Llevamos 4, vamos por el quinto. Cuando el asesor fiscal sea un residente en el extranjero, este residente en el extranjero no tiene establecimiento permanente en México, de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, o cuando teniéndolo, las actividades que se le atribuyen a dicho establecimiento no son aquellas realizadas por un asesor fiscal conforme al código, pues en este punto también va a tener la obligación el cliente de revelar el esquema. Cuando exista un impedimento legal para que el asesor fiscal revele el esquema reportable. Pues bueno, les voy a platicar un poquito. Nosotros vimos que pues cuando entró en vigor estas disposiciones de los esquemas reportables, que ya como despacho pues, consideró que era excesivo todo esto que se estaba solicitando a los asesores fiscales, igual que muchos otros despachos y que muchas otras consultorías, nos fuimos a amparo. Entonces, buscando como aquellos agravios que nos dieran el amparo, estábamos tratando de buscar qué disposición nos daba un impedimento legal como asesores fiscales para no revelar el esquema. La realidad de las cosas es que propiamente no lo encontramos, no hay, porque si bien las leyes que regulan las profesiones se contempla lo que es el secreto profesional, también se dispone en estas leyes o en estas, ya sea locales o federales,
que siempre y cuando no lo señale la ley. Entonces, pues, si estamos de acuerdo que el Código Fiscal es una ley y te está imponiendo esta obligación o rompe con el secreto profesional, pues entonces no hay impedimento legal propiamente para que el asesor fiscal no revele el esquema. Luego entonces, yo veo por demás esta disposición en el número 6. Ahora bien, cuando existe un acuerdo entre el asesor y el contribuyente para que sea este último el obligado a revelar el esquema. Es decir, yo me pongo de acuerdo con el cliente para que no sea yo el asesor quien revele el esquema y le traslade esta obligación a mi cliente. Pues bueno, en este punto vamos a hacer un paréntesis. La siguiente, por favor. ¿Cómo tiene que ser este acuerdo? Este acuerdo no puede ser o no te lo va a tomar a bien el fisco, el Servicio de Administración Tributaria. Si le dices, no, pues es que yo me puse de acuerdo con mi abogado, con mi contador, con mi consultor, con mi despacho, llámenle como quieran, para no revelar el esquema. No, pues no, eso tampoco. Un correo electrónico en el cual se manifieste esto, tampoco. ¿Qué recomendamos nosotros como firma para que sea el traslado de la obligación y no sea el asesor fiscal quien revele el esquema fiscal agresivo y sea el cliente? Que sea a través de un contrato. Y un contrato bien estructurado y bien armado en el que se definan a detalle que se le está trasladando esta obligación que originalmente tenía el asesor al cliente. Y además, recomendamos también firmarlo electrónicamente, porque luego el SAT ya saben que desconfía de todo se le hace raro, entonces pues hay la jurisprudencia de fecha cierta que nos dice que los documentos celebrados entre particulares tienen que estar elevados a escritura pública, es decir, que se hayan pasado ante la fe de un notario o fedatario público. Entonces, para cumplir con esa obligación, sugerimos que sea a través de un contrato firmado electrónicamente para darle fecha cierta. Solo así podríamos cumplir con esta última obligación de que sea el acuerdo que se da entre el cliente y el asesor fiscal. Ahora bien, ¿cuáles son los plazos para cumplir con esta obligación? Vamos a tener que hay esquemas reportables generalizados y esquemas reportables personalizados. ¿Cuáles son los esquemas reportables generalizados? Pues bueno, son los esquemas reportables o aquellas planeaciones fiscales que los despachos, digamos, venden como, vamos a decirlo de una manera coloquial, pues como pan caliente, pues. En los cuales todos sabemos en qué funciona. Y voy a poner un ejemplo. Ya no se usa, pero hasta hace algunos años se utilizaban los asimilados a salarios. Los que sigan utilizando asimilados a salarios, pues les sugiero que busquen otro esquema porque pues, es un esquema reportable, en el cual existe pues un contrato de prestación de servicios profesionales y por otro lado existe un contrato laboral. En este contrato de, perdón, un contrato, sí, de prestación de servicios profesionales y laboral. En el laboral, pues ahí se estipula lo que yo voy a declarar tanto en el Servicio de Administración Tributaria como en el IMSS, es decir, lo que le voy a retener a mi trabajador y lo que le voy a declarar en su IMSS como cuota obrero patronal. Y en el de servicios profesionales, pues, le voy a poner la gran carga de lo que le voy a pagar por fuera para evitar el pago precisamente del entero y de la retención del ISR y de la cuota obrero patronal para así evadir esta carga tributaria. Ese es un esquema reportable generalizado, es decir, los asimilados a salarios, que ya no se usan, que nosotros no recomendamos usarlo, que es una planeación fiscal agresiva, ni siquiera es planeación fiscal, es evasión fiscal. O sea, y ya saben que la evasión fiscal ya hoy día está perseguida penalmente. Y los esquemas reportables personalizados. Aquí yo le estructuro a mi cliente específicamente para él en cómo va a ser su planeación, cómo voy a construir estos mecanismos para precisamente evitarle que su base gravable o que su tributación no sea tan fuerte. Y esa es la gran diferencia entre el reportable generalizado y el personalizado. En el generalizado, pues es el que yo vendo como despacho, digamos. Y el personalizado es que yo le estructuro personalmente a mi cliente. Ahora bien, para ambos vamos a tener 30 días para presentarlos. 30 días a partir del día siguiente en el generalizado de que se realiza el primer contacto para su comercialización.
a mí me suena muy fuerte esta palabra de comercialización. O es asesoría fiscal, y si es asesoría fiscal es un acto de comercio, entonces a mí no me gusta esta palabra y creo que es una total falta de técnica legislativa el usar la palabra comercialización. Sí, al final del día a lo mejor me va a redituar pues en ganancias, ¿no? Pero pues es prestación de servicios y una prestación de servicios al final del día no debería de redituarse en comercial. Entonces, en la anterior, porfa. Y entonces vamos a tener, son 30 días a partir del día siguiente del primer contacto en el que yo me puse en contacto con el cliente para comercializarlo. Y en el personalizado, a partir del día siguiente en que el esquema esté disponible para el contribuyente para su implementación o se realice el primer hecho o acto jurídico que forme parte del esquema, lo que suceda primero. Entonces vamos a tener que estos plazos van a ser los que yo voy a tener para cumplir con esta obligación. La siguiente, ahora sí, por favor. ¿Qué información debe contener el esquema a reportar? Pues para empezar es muchísima. Es por eso que una de las agraviantes o de lo que nosotros nos dolíamos, como ahora en este caso asesores fiscales, que nos toca una gran parte en el caso de que estemos estructurando planeaciones fiscales que el fisco considera agresivas, pues bueno, lo que tiene que contener el esquema reportable primeramente es el nombre, denominación o razón social y la clave del asesor fiscal o contribuyente que esté revelando el esquema reportable, es decir, del obligado principal. Luego, nombre, clave en el RFC de la persona física a las cuales esté liberando de revelar la obligación. Es decir, para los despachos, si en mi despacho trabajan varios abogados, varios consultores, contadores, pues entonces yo despacho, no sé, digamos KPMG, voy a liberar a mis asesores fiscales, entonces voy a tener que señalar a quienes estoy quitándoles esa obligación. Nombre de los representantes legales de los asesores fiscales y contribuyentes. Es decir, aquí va a ir el nombre del representante legal, tanto del asesor fiscal como de los contribuyentes. Y si son mis contribuyentes son personas morales, entonces voy a tener que señalar el nombre de los representantes legales. En esquemas reportables por el contribuyente, es decir, por los clientes, se debe indicar nombre, denominación o razón social de los asesores fiscales en caso de que existan. La siguiente, por favor. Más obligaciones, vamos a ver. Descripción detallada del esquema reportable y de las disposiciones jurídicas nacionales o extranjeras aplicables. Es decir, aquí va a ser un análisis detallado de cómo este esquema reportable va a operar o cómo esta planeación fiscal va a operar. Una descripción detallada del beneficio fiscal obtenido o esperado. Aquí, pues, digamos, vamos a regresar al ejemplo de los asimilados a salarios. En un supuesto, porque quiero ver quién va y le va a decir al fisco, ¿sabes qué? Voy a empezar a implementar asimilados a salarios en mi plantilla de trabajadores. O sea, quiero ver quién va a ser el valiente que va a hacer eso. Pero es un ejemplo que les voy a poner. Entonces aquí le voy a decir, pues mira, voy a hacer 2 contratos, uno laboral y otro de prestación de servicios profesionales. En el laboral, pues le voy a poner ahí bien poquito al trabajador para que pague lo mínimo, y en el de prestación de servicios profesionales, pues ahí le voy a meter la gran carga y le voy a pagar por fuera. Voy a crear 2 contratos, van a estar muy bien, entonces va a ser así como le tenemos que explicar al servicio de administración tributaria. Es un ejemplo bobo, a lo mejor si ustedes quieren, pero para que lo entendamos. 7. Vamos a tener que indicar el nombre, denominación o razón social, clave de RFC y cualquier otra información fiscal de las personas morales o figuras jurídicas que formen parte del esquema revelado. ¿Por qué nos dice figuras jurídicas, personas morales o figuras jurídicas? Pues bien, si dentro de mi esquema reportable está participando, no sé, por ejemplo, un fideicomiso, pues entonces aquí también voy a tener que señalar qué fideicomiso es, quién es la fiduciaria, quiénes son las partes de este fideicomiso, etcétera, etcétera. Ok. Los ejercicios fiscales en los cuales se espera implementar o se haya implementado el esquema. Aquí no hay mayor tema.
y cualquier otra información que el asesor fiscal o el contribuyente, en dado caso de que la obligación se le haya trasladado al cliente, consideren relevante para fines de su revisión. Es decir, por si si me está escapando algo de todas estas obligaciones que te estoy señalando, pues házmelo saber, por favor. Ok, pues bueno, ya vieron que ya nos explicó Vania, ya les platiqué, todo esquema o toda aquella planeación que pretenda la elusión y que la línea entre la elusión y la evasión fiscal pues es bien delgadita para el servicio de administración tributaria, para los abogados y para los contadores y para que nos dedicamos a esto lo tenemos bastante claro cuando hay elusión, es decir, cuando la ley a mí me permite propiamente porque o hay un vacío o porque por lo que ustedes quieran, pero que no es ilegal, el no pago o el diferimiento o bajarle la tasa impositiva a mi cliente, ahí hay elusión fiscal. Cuando yo con artimañas y con engaños estoy estructurando ilegalmente una planeación fiscal, ahí hay evasión fiscal y eso es un delito. Esa es la delgada línea. Entonces, pues ya vimos que todo, absolutamente todo, hoy día para el servicio de administración tributaria es reportable, lo cual a mi consideración pues es bastante grave porque estamos viviendo entonces en una época en la que pues con las multas que les voy a platicar a continuación, ustedes me van a decir si sí o no estamos viviendo una época de terrorismo fiscal en el país y lo cual me parece bastante grave. Ok, pues va a haber infracciones tanto para los asesores fiscales como para los clientes y son altas. No revelar un esquema o revelarlo de forma incompleta o con errores o hacerlo de forma extemporánea, es decir, ya te pasan tus 30 días a partir de que tienes la obligación, salvo que se haga de forma espontánea, es decir, antes de que te cache la autoridad, las sanciones de 50,000 a 20 millones de pesos. Ahora, no revelar un esquema reportable generalizado que no haya sido implementado de 15,000 a 20,000 pesos. Bueno, esa no está tan fuerte. Pero bueno, no proporcionar un esquema, no proporcionar el número de esquema de identificación reportable a mi cliente de 20,000 a 25,000 pesos. También hay como que pues ahí medio se puede solventar, ¿no? No atender el requerimiento de información adicional o manifestar falsamente que no se cuenta con la información requerida en el esquema, la multa va a ser de 100,000 a 300,000 para el asesor. No expedir alguna constancia de que se encuentra, no expedir alguna de las constancias a las que se encuentra obligado, es decir, como las que les platicaba al principio, de aquellas constancias que le tengo que entregar a mi cliente, en las cuales le digo, tu esquema no es reportable, no te preocupes, cliente, todo está bien. Ok, si no le entrego una de estas, la multa va a ser de 25,000 a 30,000 pesos. No informar al SAT cualquier cambio que suceda con posterioridad a la implementación del esquema o hacerlo de forma extemporánea, la multa es de 100,000 a $500,000 de pesos. No presentar la declaración informativa que contenga la lista con los nombres, denominaciones o razones sociales RFCs de los contribuyentes a las cuales se le brindó la asesoría fiscal, la multa es de 50,000 a 70,000 pesos. Pero pues bueno, les decía, también hay multas para los contribuyentes. ¿Cuáles van a ser las multas para cuando se les trasladó la obligación? Pues bueno, cuando no se revela el esquema o se revela de forma incompleta o con errores, se considera que la información se presenta incompleta o con errores cuando falta información o los datos estén incorrectos y afecten sustancialmente el análisis del reportable. O sea, no me termina de quedar claro y esto pues es gravísimo porque a lo mejor yo asesor fiscal, considero que estoy presentando bien mi reportable o mi esquema, pero para el SAT resulta que no, que se fue con errores por alguna circunstancia, llámenle como quieran, que afectó sustancialmente el análisis del esquema. O sea, esto es bien subjetivo y es bien delicado. ¿Y cuál va a ser la consecuencia para el cliente? Pues bueno, para empezar, no se le va a aplicar el beneficio fiscal que se estaba planificando con este esquema. Y además de que no te voy a dejar aplicar la planeación,
una sanción económica equivalente a una cantidad, chéquense nomás, entre el 50 y el 75% del monto del beneficio fiscal del esquema que se obtuvo o se esperó obtener en todos los ejercicios que impactan a este esquema. O sea, esto es gravísimo, del 50 al 75% del beneficio que te hubiera repercutido implementar este esquema. Pero pues bueno, ahí está la sanción. Ahora bien, no incluir el número de identificación del reportable obtenido directamente del SAT a través del asesor en su declaración anual del ejercicio correspondiente. Ya se viene la declaración anual, clientes. Si ustedes tienen un esquema que consideran se tuvo que reportar o se considera reportable, pues bueno, pidan al asesor fiscal el número de identificación del esquema, porque si no lo ponen en su declaración, ya en el aplicativo de su anual, seguramente ya va a venir el apartado para poder poner el número de identificación fiscal para aquellos que se ubiquen en el supuesto. Pues bueno, si no lo hacen o no lo ponen, la multa va de 50,000 a 100,000 pesos. Y tenemos más. No atender el requerimiento de información adicional que la autoridad efectúe o manifestar falsamente que no cuento con esa información respecto al esquema reportable que me implementó mi asesor fiscal y que me trasladó la obligación, pues bueno, es la multa de 100,000 a 350,000 pesos. Y la última, no informar al SAT cualquier cambio que suceda con posterioridad a la revelación del esquema reportable. Es decir, mi esquema ya está operando, ya está declarado, pero hubo cambios, pero yo no le informé al Servicio de Administración Tributaria de estos, pues bueno, la multa para el cliente es de 200,000 a 2 millones de pesos. Pues bueno, vemos que las sanciones o las multas son un poco encarecidas. Por lo regular, cuando la autoridad nos pone una multa, siempre nos va a poner la mínima, porque para que nos ponga multas más allá de la mínima, debe fundar y motivar. Y el SAT le cuesta muchísimo trabajo fundar y motivar. Entonces, por lo regular, siempre va a poner las mínimas, pero pues considero que pues esto es muy delicado y muy fuerte, porque pareciera que es una persecución contra los asesores fiscales o contra los que nos dedicamos a asesorar a nuestros clientes precisamente para que paguen de la mejor manera sus contribuciones. Ahora ya regresamos a impuestos porque ya le llamamos contribuciones, pues no, ahora no lo imponen y ahora es pagas porque pagas y si no pagas, te pongo una multa y si además no me das tu esquema reportable, también te pongo una multa y si no lo configuro como elusión o como defraudación fiscal y si no, también tengo el 69B y si no, tengo el 5A. Entonces, es una serie como de, pues sí, es total y absolutamente, yo lo veo así, terrorismo fiscal, pero yo lo dejo como siempre a su consideración. Si tuvieran por favor alguna pregunta al respecto, les pido por favor no lo hagan saber a través del chat para poderla responder antes de terminar la sesión del día de hoy. No sé, Vani, si tuviéramos preguntas. Sí, tenemos. Ok. Gabriela Sánchez, ¿en opinión hay alguna ventaja de presentar a la autoridad un esquema reportable? Es que no es que haya una ventaja, es que es una obligación, Gaby. Ya no es que sea una ventaja. Si yo no presento la obligación yo no presento mi esquema reportable, pues me voy a meter en un gran problema con el fisco y yo lo último que quiero, o cualquiera lo último que quiere es tener problemas con el fisco. Pero, pues, o sea, sí también, o sea, que por eso les decía lo del amparo, sí, o sea, pero también no abusas, o sea, sé que voy a perder el amparo, pero por lo menos que siente precedente de que como contribuyentes no estamos a gusto con todas estas disposiciones que nos están poniendo, porque nadie se defiende, ya hoy día nadie se defiende, hacemos todo lo que el SAT nos dice, como nos los dicen, es más, a veces ya ni siquiera la comunicación es
a través de una resolución o me lo notifican por buzón. No, ya te llaman, te mandan un correo, ya es la comunicación como que por esos medios y hacemos todo lo que el SAT nos dice. Entonces, no por ahí. Creo que cuando hay un abuso de la autoridad, sí hay que, como gobernados, defendernos y tenemos pues, muchas vías, entre ellas la vía del amparo. Rocío Mayen nos pregunta, buen día. Entonces, este reporte que se envía tenga o no tenga asesor fiscal. Sí, Rocío, si tú llevaste a cabo una planeación que entra dentro de todos estos rubros, sí tienes que reportarlo, aunque no tengas asesor fiscal, tú como contribuyente. Armando Molano, gracias por esta información. Gracias. Iván Martínez. Actualmente ya estamos reportando esquemas de nuestros clientes. ¿Cuál ha sido tu experiencia? No, Iván, porque en febrero salió la resolución esta que te platicaba de la Secretaría de Hacienda. No nos ubicamos en el supuesto. No recuerdo cuántos millones eran. No sé si Iván me puede ayudar con el dato. No llegamos a ese tope de beneficio fiscal que esperado. Entonces, ninguno de nuestras asesorías que se dieron ni en 2019 ni 20 que repercutía, o de 2019 que repercutían en 20, configuran esquema. Pero sí decidimos ampararnos por si acaso llegáramos a ubicarnos en su puesto. Pero no ninguno de nuestras asesorías ha impactado o se considera esquema reportable. Pero que si no hubiera salido esa resolución, Iván, o sea, no te quiero platicar. Prácticamente contabilidad, auditoría y jurídico hubiéramos andado corriendo para reportar todos nuestros esquemas. O sea, prácticamente todo es reportable, pero afortunadamente salió esta disposición de la Secretaría de Hacienda, pues nos vino a quitar la obligación. Eric Rubín, ¿cuál es la diferencia entre elusión y evasión fiscal respecto a un esquema reportable? Es bien fácil, Eric. La elusión fiscal no es ilegal, no es una disposición que contravenga las leyes, pero que por vacíos o lagunas de ley te permiten precisamente el no pago de una contribución. Esa es elusión fiscal. Sin embargo, la evasión fiscal es a través de medios totalmente ilegales, como los que les platicaba de los asimilados a salarios, pues entonces yo me estoy evitando el pago del impuesto. Eso es evasión fiscal y es un delito. Gabriela Sánchez, ¿consideras que el fin de la obligación de la revelación de esquemas es una mayor recaudación o evitar delitos fiscales? No, yo creo, Gaby, que no es una mayor recaudación, simplemente quieren tener ubicados a todos aquellos asesores y a sus clientes que están o pretenden llevar a cabo disposiciones o planeaciones fiscales muy agresivas. Eso es lo que yo considero, porque como medios recaudatorios esto no les va a operar, no les va a funcionar y no va a jalar. Tienen muchos otros medios para fines recaudatorios, pero esto es meramente como un sistema de observación, de control permanente por parte del Servicio de Administración Tributaria. Y también les quiero platicar que pues estas recomendaciones de la OCDE no son ley, no son tratados internacionales, son recomendaciones que la OCDE hace a los países que son miembros. O sea, ni siquiera es como que, tienes la obligación de hacerlo porque estamos cumpliendo con un tratado internacional. No, no es cierto, no es un tratado internacional. Son recomendaciones que hace la OCDE a los países miembros y si yo quiero, país miembro, lo hago o no lo hago. Aquí en México se hizo y se hizo de una manera mal hecha porque originalmente todas las recomendaciones de la OCDE están, como ya nos platicaba Vania, van precisamente en función de evitar que traslade los beneficios fiscales a un país que tenga una menor carga impositiva o que no lo tenga. Es decir, que me esté llevando el dinero a otros países en los que realmente tendría que dejar las ganancias. Entonces, es internacional. Aquí en México lo hicieron nacional. Entonces, desde ahí, pues estamos absolutamente mal. Pues no tenemos más preguntas, ¿sí? Solo para precisar respecto al tope, son 100 millones de pesos y fue publicado en febrero de 2021, es decir, con posterioridad a que fuera exigible la obligación, lo cual también es un poco irresponsable por parte de la autoridad, pero bueno.
ya el monto es ese, son 100 millones de pesos, por lo tanto, pues aún no tenemos nosotros como despacho la obligación de reportar nada. Correcto, muchas gracias. Pues Iván, pues, es por eso que no reportamos ningún esquema, ninguna asesoría, ni nada, afortunadamente, que le hayamos dicho a nuestros clientes, porque no llegábamos al tope del beneficio fiscal de los 100 millones de pesos. Ahora también, ni siquiera hay un parámetro para medir cuál va a ser el beneficio fiscal. Es absurdo esto de los esquemas reportables, es absurdo y no es más que un sistema y un medio de control para estar sobre los contribuyentes constantemente. Ojalá que en algún punto nuestros legisladores entiendan. Yo los invito cordialmente a que es un año electoral y mediten su voto, porque pues, no podemos continuar así. A los contribuyentes no nos tienen que ver como un evasor, nos tienen que ver precisamente como eso, como un contribuyente. Nosotros estamos contribuyendo al gasto público, del dinero que pues, le regalan a la gente, porque eso es lo que están haciendo, regalar dinero a la gente para comprar votos y para permanecer en el poder. Esa es mi muy humilde opinión. Entonces, pues sí, es un mero sistema de control. Recaudatorio no creo que lo sea, pero sí para tener bien monitoreadas aquellas empresas y aquellos despachos que pretenden hacer planeaciones fiscales agresivas. Entonces, pues, si no tienen más preguntas, damos por concluida la sesión del día de hoy. Les agradecemos mucho su tiempo y que pasen excelente día y que tengan excelente semana. Muchas gracias.